llamo Beatriz Bastarrica y normalmente lo que hago es dar clases en la universidad. Doy clases a estudiantes que se están preparando para ser generalmente diseñadores de moda. Mis clases son sobre historia del vestido y me he dado cuenta a lo largo de las clases y de los años de que, por desgracia, en internet no hay muchos videos que expliquen así a lo largo la historia del vestido y también particularicen temas que son interesantes, a veces aunque solo sea por morbo. Por eso es que decidí empezar con esta serie de videos que se van a ocupar de temas muy variados, pero todos siempre relacionados con cómo se ha vestido la gente a lo largo de la historia y sobre todo por qué, que es lo que a mí me suele interesar más. Yo soy especialista en México, vivo en México, y últimamente he estado investigando un tema que me parece apasionante, que es el de la relación entre el vestido y la moda de la gente en el siglo XVIII, sobre todo los novohispanos de la élite, los que tenían más dinero, y la forma en la que ese vestido y esa moda aparecían representados en los retratos. Hoy en día muy poca gente, igual que entonces, en realidad accede a, por cuestiones económicas a que sean retratados pictóricamente, y de hecho los retratos no tienen el mismo peso, el mismo valor social y simbólico que tenían entonces. Es por eso que antes de empezar a hablar de cómo se vestían estas personas para aparecer retratadas pictóricamente, necesitamos entender un poquito mejor las implicaciones de los retratos. Lo primero que hay que tener muy claro es, como nos dice Peter Burke, que un retrato, ya sea pictórico o fotográfico, en realidad no hay mucha diferencia, no representa exactamente a la persona que aparece ahí, fotografiada o pintada, tal cual era en la vida real. Normalmente, más bien, los retratos lo que representan son esperanzas, ilusiones, valores, mentalidades. La gente se retrata para quedar de alguna forma fijada en la posteridad, y no quieren quedar fijados de cualquier manera, quieren quedar fijados del mejor modo posible. Y además quieren que en vida, cuando sus pares vean ese retrato, el retrato despierta admiración. No quieren cualquier cosa, no quieren una representación prosaica o mediana de su persona, quieren la mejor representación posible. Eso para empezar. Después, ¿qué tipo de retratos vamos a analizar en este primer segmento de hoy, que se va a complementar con un segundo video sobre el mismo tema? Hoy vamos a analizar, aparte de los rasgos característicos del retrato novohispano, o sea, mexicano, del siglo XVIII, es decir, del siglo previo al de la independencia, que en México se produce en 1810, y además nos vamos a centrar en la forma en la que las mujeres aparecen representadas en estos retratos. En el siguiente video, para quien le interese, vamos a hablar de los hombres y de los niños, que aparecen representados de forma sensiblemente diferente, pero hoy nos vamos a ocupar sobre todo de las mujeres. Estos retratos novohispanos son muy interesantes. Para empezar, por la enorme cantidad de retratos que se pintaron, fueron muchísimos. De hecho, en un recuento minucioso, los historiadores se han dado cuenta de que en México, lo que hoy conocemos como México, que entonces era la Nueva España, se pintaron más retratos que en cualquier otro país del mundo, prácticamente en la misma época. El retrato entonces era una herramienta importantísima para los nobles novohispanos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque era un elemento de afirmación social. Los retratos no se tenían en el lugar predilecto, que era el salón de la casa, donde funcionaban como una especie de carta de presentación, de tarjeta de presentación de la familia, como un objeto artístico y ya. Los retratos eran, sobre todo, una herramienta visual para poder afirmar la identidad tanto individual como colectiva de los retratados. Los retratados no buscaban aparecer como individuos únicos, diferentes de todos los demás. Al contrario, en el siglo XVIII novohispano, el retrato, sobre todo, representa la máscara de la persona, en el sentido literal de la máscara. Es decir, el retrato lo que busca es fosilizar de alguna forma o fijar el cómo esa persona quiere verse inserta en el grupo social al que pertenece, siguiendo las reglas que ese grupo social marcó. Como les digo, el lugar predilecto para que estos retratos aparecieran colgados era el salón familiar, que era la habitación más importante de toda la casa.
Hay una diferencia fundamental entre los retratos novohispanos y los retratos de la misma época europeos, los franceses, por ejemplo. Mientras que en Europa los nobles estaban empezando a querer verse a sí mismos como hombres y mujeres, en la Nueva España esta herramienta de significación tan potente que es el retrato se utilizaba sobre todo para reafirmar su identidad como nobles, como caballeros y como damas. ¿Y cómo se conseguía? Con un estilo muy particular. Los retratos novohispanos, y aquí ya empezamos a ver la importancia de la ropa en estos retratos, tienen un estilo realista en cuanto a la representación de los rasgos, pero es un realismo muy especial. Los rostros son muy rígidos, las poses también, los rasgos faciales aparecen, digamos, simplificados de alguna manera. Son personajes que parece que no tienen una edad concreta. Tampoco hay tanta diferencia entre los rostros de las mujeres y los rostros de los hombres, curiosamente. Y lo que sí hay es una vestimenta que cubre estas pieles tersas y estos rasgos diluidos de una forma increíblemente detallada. Y por eso los retratos novohispanos son una fuente para la historia del vestido tan interesante, porque tanto los peinados, que suelen ser pelucas, como las joyas, como la ropa en general, llena de encajes, de brocados, de botones, de moños, de adornos, están enloquecidamente bien representados. Es muy llamativo en el caso de los retratos novohispanos. Los hombres suelen aparecer retratados de cuerpo entero. Las mujeres, que son las personas de quienes nos vamos a ocupar a continuación, generalmente aparecen en medio cuerpo, aunque no siempre. De hecho, hay ejemplos hermosísimos de retratos de cuerpo entero. Y los niños, de los que nos ocuparemos en el siguiente video, son, yo pienso, que los que más llaman la atención a la sensibilidad actual, porque aparecen agrandados, en el sentido de que parecen adultos en miniatura. Es decir, sus proporciones más o menos se mantienen, son chiquitos, tienen cabezas grandes, y sin embargo sus rostros muestran un gesto muy adulto que de alguna manera representa una mentalidad casi de adulto. Y esto es muy novohispano, tiene que ver muchísimo con la forma de entender el mundo, de ver el mundo que tenían los novohispanos del siglo XVIII. Esto nos lo dice Elisa Vargas Lugo. Finalmente, algo que complementa la mayor parte de los retratos, no todos, pero sí la mayor parte de los retratos novohispanos del siglo XVIII, es la cartela. La cartela, como vamos a ver en algunos ejemplos en este video, es un cartelito que aparece bien ocupando toda la franja horizontal del retrato o bien en una esquina a la izquierda o a la derecha del mismo, en el que aparece determinada información escrita. La cartela varía según sea un hombre o una mujer quien aparece retratado. En el caso de los hombres aparecen el nombre, el linaje, la profesión, todas las actividades a las que se ha dedicado hasta el momento en el que fue retratado, porque lo que busca el hombre es insertarse en la sociedad como una persona de pro y necesita demostrar cuáles son sus credenciales. Como los hombres llevan una vida activa fuera de la casa, tienen muchísimas cosas de las que hablar en su cartela. Las mujeres, por su parte, son hijas, esposas, hermanas y madres de otras personas. Y eso es lo que aparece en sus cartelas, que pueden llegar a ser larguísimas, a veces incluso más largas que las de los hombres. Bien, dicho esto, podemos pasar a analizar la ropa, que es, pues evidentemente, lo que a mí más me divierte y creo que para lo que ustedes se conectaron a este video en un primer momento. Para analizar la ropa de las mujeres que estamos viendo en los retratos que les traigo hoy, vamos a utilizar dos fuentes. Primero, lo que conocemos de la moda francesa del siglo XVIII, la época de María Antonieta, de la corte de Versalles, de Rose-Bertin, incluso también de Luis XIV y de Madame de Pompadour, de todos los personajes que se han hecho más conocidos históricamente, y también lo que una de las mayores conocedoras del vestido y la moda novohispanos del siglo XVIII nos dice en sus textos, que es la doctora Virginia Armella de Aspe. Mezclando las dos cosas es que vamos a entender un poquito mejor cómo aparecen vestidas estas mujeres. En casi todos los casos que encontramos a lo largo de nuestro análisis de los diferentes retratos, lo que vemos es que las mujeres retratadas siguen casi al dedillo la moda francesa del momento. ¿En qué consiste la moda francesa del siglo XVIII para las mujeres de la élite? Hay muchos tipos de vestidos, pero el que más abunda es un vestido que muy apropiadamente lleva el nombre de vestido a la francesa, no únicamente en
en el universo novohispano, también en Europa, en la corte francesa, en la corte española, en la corte británica. El vestido de la francesa es un vestido con un escote profundo, unas mangas que llegan por el codo aproximadamente, una pieza central triangular que se cubre generalmente con unos moños, y lo que normalmente llama más la atención del vestido de la francesa es la cintura muy estrecha que se consigue por medio del uso del stays, todavía no se llama corsé, se llama stays, y por el uso de un aditamento, un artilugio muy extravagante que se llama panier. El panier se compone generalmente de dos partes, una izquierda y otra derecha, aunque a veces son cerrados. Es una estructura que se lleva por debajo de la falda, hecha con aros de madera concéntricos a la izquierda y a la derecha, que ahueca muchísimo la falda a un lado y a otro. Generalmente los vestidos a la francesa, en un 99% de los casos, son muy anchos cuando los ves de frente, pero sumamente estrechos cuando los ves de perfil. Les recomiendo muchísimo, para poder observar esta proporción tan extraña de los vestidos a la francesa, que vayan a, por ejemplo, la página web del Met, donde la colección que tienen, que es una de las más importantes del mundo, muestra vestidos de frente y de perfil, pero también pueden ver películas. Las películas que cuentan con un buen vestuario escénico son maravillosas porque las disfrutas doblemente. Una genial para entender mejor los vestidos a la francesa de esta época es María Antonieta, la película famosísima de Sofía Coppola. Pueden acudir a ella. Otro elemento que va a ser fundamental para entender la ropa tanto de las mujeres como de los hombres como de los niños en el 18 novohispano es la cuestión del anado de China. La Nueva España estaba situada entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, y de hecho tenía un tercer mundo propio, previo, que ya existía aquí cuando llegó toda esta cultura occidental, que es el indígena, y que no se aprecia apenas en la ropa de las mujeres de la élite, pero sí en la indumentaria de las mujeres de las clases populares y de los hombres y de los niños. La nao de China tiene que ver con todo esto. A México, o la Nueva España en aquella época, llegaban multitud de tejidos y de prendas desde China, la India, Filipinas y otros países de Oriente, en una nao, en un barco que llegaba a Acapulco, desde donde luego se distribuían sus mercancías por todas partes de la Nueva España. Les voy a leer algunos de los elementos, de los materiales y prendas que llegaban en la nao de China. En cuanto a telas, por ejemplo, llegaban damascos, brocados, rasos y gorgorán. Muchos de ellos, la mayor parte, con estampados que no se conocían tanto en Europa, que eran de estilo oriental, pagodas, plantas, flores. Además, también llegaban ya prendas hechas y elementos que servían como complementos para el vestir, como mantones, delantales, capas, chalinas, sombrillas bordadas, lentejuelas, chaquiras, galones, peinetas, abanicos. La nave china era de ida y vuelta, es decir, no venía y ya, sino que se regresaba. Y está ya documentado que con cierta frecuencia la gente mandaba prendas a bordar y a que terminaran de guarnecerlas en Oriente, y muchísimo tiempo después, meses después, esas prendas regresaban a su propietario ya adornadas apropiadamente con diferentes bordados y adornos. Esta afición por lo oriental, de hecho, no fue privilegio únicamente de las élites, sino que personas de todas las clases sociales que se lo pudieron permitir tuvieron prendas de este estilo. Otro elemento clave que encontramos en estos retratos es el pelo. El pelo será todo un tema en el siglo XVIII, entre las élites fundamentalmente, por el uso de pelucas. Seguramente les suena. Las pelucas, en el caso de las mujeres, empezaron siendo relativamente discretas, pero hacia el final del siglo eran escandalosamente grandes. De hecho, está documentado que en algunas fiestas en Versalles, por ejemplo, más de una mujer se puso un barco arriba de su peluca para conmemorar alguna victoria del ejército naval francés sobre otro ejército. Esto aparece en ilustraciones de la época, en películas ya actuales. En la Nueva España, las mujeres con frecuencia imitaron esto, a lo mejor no con pelucas tan aparatosas, pero sí muy bien compuestas. Otro elemento del atuendo muy llamativo va a ser la cuestión de los dos relojes, que se reproduce hasta el éxtasis en estos retratos. La moda de los dos relojes no viene de Francia, viene de España. Encontramos estos dos relojes colgando sobre la falda de la mujer en la parte delantera en numerosos retratos, y también en retratos de la corte española, algunos pintados por Velázquez.
Y finalmente los zapatos. Los zapatos decorativos hechos con brocados, por ejemplo, y adornados con moños, son algo ubicuo en la moda rococó, que es el periodo que identificamos en Francia y que sería el que se exporta, o en este caso se importa, a la Nueva España. Son zapatitos en los que todavía no encontramos una diferencia entre el zapato izquierdo y el derecho. El tacón tiene una ligera cuña, no son tacones muy altos, y están hechos para ser vistos, porque muchos vestidos a la francesa eran un poquito más cortos por delante que por los lados, y eso permitía que se vieran los zapatos por la parte delantera. Hay muchísimos retratos que hemos ido viendo a lo largo de este video que sirven para que ustedes puedan identificar los elementos de los que les estaba hablando, y caricaturas también de la época muy divertidas en las que se aprecia cómo muchísima gente se reía del uso del panier porque deformaba la figura femenina hasta extremos inconcebibles, ¿no? Hay retratos muy hermosos, como por ejemplo el de la condesa de San Mateo de Valparaíso y también marquesa de Jaral del Berrio, en el que vemos, por ejemplo, el triángulo en la parte delantera completamente bordado a mano, cómo destaca combinado con el resto del vestido. Hay un retrato hermosísimo de un autor anónimo del siglo XVIII, la familia de los condes del Peñasco, al pie de la Virgen de Guadalupe, en el que observamos cómo todas las mujeres llevan lo que en España se llamó chiqueador y en Francia se llamaba mosca, que es un circulito, es una especie de lunar, parece un lunar a ojos actuales, en la sien, en la parte derecha o en la izquierda, pero que en realidad se hacía con terciopelo negro y que se consideraba de una extrema coquetería. Entonces, como podrán ver, el vestido y la moda son arbitrarios, dependen del gusto histórico de cada momento y cada lugar, y hoy en día estos detalles se nos hacen muy extravagantes, ¿no? Habrá quien incluso piense que son ridículos. En el retrato de María Francisca Esquivel Serruto vemos la combinación de la peluca de la que les hablábamos antes y de la mosca o chiqueador en su sien derecha. Es un vestido a la francesa hermosísimo el que lleva esta señora, con unos moños de organza perfectamente elaborados en las mangas y también en el delantero. La influencia tanto de la moda española afrancesada como de la moda francesa es muy evidente en todos estos retratos. Y hay algunos que llaman la atención por estar al día no solamente con la moda francesa, sino también con la inglesa. El retrato, por ejemplo, que Ignacio Ayala Prieto pintó de María Isabel Jerónima Gutiérrez en 1802, es un ejemplo bellísimo de la influencia de los vestidos a la inglesa en la moda novohispana. Vemos cómo María Isabel no lleva un vestido a la francesa, lo que lleva es una chaquetilla con un fichú que le cubre el escote y luego una falda bordada hermosísima en color azul marino con bordados claritos a juego con el saco y un delantal. Este vestido se parece muchísimo a los que encontramos en las colecciones de algunos museos del mundo y que son algunas veces vestidos a la francesa y otras veces simplemente combinaciones de sacos y faldas que también estuvieron de moda y que fueron una buena alternativa a los vestidos a la francesa, que eran de corte y aparatosísimos y además no estaban al alcance de prácticamente nadie. Bien, con esto lo vamos a dejar por hoy. En el siguiente video vamos a analizar a los señores, vamos a analizar sus casacas, sus pantalones cortos, sus pelucas, y también vamos a ver algunos retratos infantiles que están entre, yo creo, los que más llaman la atención por lo extraño, por el extraño modo en el que aparecen representados los niños y porque además en estos retratos en los que el estampado aparece un poco ampliado es donde se puede observar a veces con mayor detenimiento los detalles orientales de los que les hablaba. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.